Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, y da gloria. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, y da gloria. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria 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 al Señor. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Oh no, digo que no proviene de Dios. Oh no, ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor dulce del Padre no se encuentra en él. Oh no, ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor dulce del Padre no se encuentra en él, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, son deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas vanas que no duran. Digo que no proviene de Dios. Oh no, ames al mundo, porque este se acabará. Porque todo aquel que hace lo que el Padre desea, por siempre vivirá. Porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, son deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas vanas que no duran. Digo que no proviene de Dios. No ames al mundo, ni las cosas que están en él, porque todo lo que hay en el mundo
que no duran. Oh no, no, digo que no proviene de Dios. Oh no, digo que no proviene de Dios. Buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga en esta tarde de jueves, hermanos, siendo las 5:09. Gracias a Dios, hermanos, que nuevamente estamos en sintonía a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Estamos a través, hermanos, también de la página de Facebook Live de la radio Mensaje de Salvación. Hermanos, recuerden que también los videos usted los puede reproducir también, hermanos, en la canal de YouTube, ¿verdad? Mensaje de Amor para Salvación, L.A. Y también, hermanos, podemos nosotros... usted puede vernos a través de la página, escucharnos a través de la página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de transmitir, y así de esa manera, hermanos, de esa manera podemos nosotros seguir adelante, hermanos, haciendo lo que Dios le agrada. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante en este momento. Vamos a seguir adelante y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, hermano. Vamos a ponernos en manos de Él, para que de esa manera podamos, hermanos, nosotros continuar adelante. Así que, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios. Recuerden, hermanos, que estamos con el tema, seguimos con el tema, la necesidad de hombres elegidos, hermanos. Y hoy vamos a ver un punto importante. Así que vamos a verlo, hermanos, en esta oración. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios y de esa manera proseguimos con el tema de este momento. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, le damos gracias porque en este momento usted es con nosotros, Padre. Gracias a usted tenemos la oportunidad de estar en pie, de poder asimismo, Padre, en esta hora transmitir. Y también le damos gracias, Padre, también porque sus hijos, Padre, también se preparan para compartir su palabra. Le agradecemos por nuestro hermano Francisco Javier, que también, Padre, hace un momento expuso su palabra. Gracias por esa palabra, Padre, que sabemos que proviene de usted, Padre. Asimismo le pido, Padre, que bendiga a un servidor, para que la palabra que mencionemos, Padre, no sea nuestra, que no sea un consejo nuestro, que no sea algo, Padre, que vengamos a imponer. Al contrario, Padre, únicamente que sea su santa palabra la que nos dirija, Padre bendito. Ayúdanos en esta hora, bendiga a nuestros hermanos y amigos que estarán conectándose, y que juntos, Padre, nos edifiquemos y que juntos glorifiquemos su nombre, para que en todo, Padre, usted reciba honra y gloria. Le pedimos, pues, Padre, que nos perdone las faltas, y que también, Padre, en este momento solamente nuestra mente y nuestro corazón estén conectados a su voluntad. Gracias le damos, Padre. Bendiga este ministerio de radio y a cada uno de mis hermanos predicadores, sus familias y también sus necesidades, Padre bendito. Gracias por ello, porque usted, Padre, está al pendiente de nosotros, y porque sabemos, Padre, que solamente tenemos garantías eternas, Padre, cuando hacemos su santa voluntad. Y esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos entonces en este momento, hermanos, con el tema, hermanos, que ya hemos tenido por varios días, hermanos, la necesidad de hombres elegidos. Y, hermanos, déjenme decirles que el último punto que vimos de este tema, hermanos, es precisamente que el mensaje que nosotros debemos de dar como siervos de Dios, hermanos, debe ser a la conciencia del hombre. Debe ser, hermanos, desafiando, hermanos, la conciencia, para que la conciencia sea la que realmente acepte, hermanos, por voluntad propia, que usted como una persona, como criatura de Dios, usted pueda acercarse a Dios, pero también como siervos de Dios, que podamos nosotros, hermanos, tener por voluntad servirle, hermano, sí, que nadie lo esté obligando, nadie lo esté empujando, que nadie esté ahí, hermano, recordándole, porque muchas veces caemos en ese error, hermanos. Esperamos a que alguien nos esté diciendo y que pase el tiempo y esperamos a que llegamos al punto, hermanos, ya no voy a la iglesia porque el hermano no vino a visitarme, ya no voy a la iglesia, ya no hago nada porque el hermano no me saludó, hermanos. Necesita Dios hombres maduros, hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle. Saludos a todos los hermanos que están ahí saludando. Mi hermano Aldo, ¿verdad? También entre ellos. Nuestra hermana Cristina Orozco, ¿verdad? De los que están dejando sus saludos, me refiero. A todos en general también. Nuestro hermano Joel Pérez, nuestra hermana Margarita del Ángel, nuestra hermana Macrina Silva, y todos los que están conectando, hermanos. Gracias porque están con nosotros, hermanos. Y déjenme decirles que este tema, hermanos, probablemente el día de mañana le demos finalización, si Dios lo permite. Hermanos, debemos nosotros entender que
estamos, hermanos, en un tiempo donde nosotros debemos entender quiénes somos realmente. Es urgente, hermano, que sepamos, de que entendamos quiénes somos como siervos de Dios. No somos solamente parte de un grupo. No somos parte de los que están ahí en la banca cada domingo, cada miércoles. No somos parte solamente de aquellos que solamente dicen, no, hermano, pues yo soy de los que no falto y soy de los que siempre está activo. No, la actividad no solamente se refiere a la asistencia. Hay algo más allá que eso. Dios, hermanos, requiere de nosotros más que eso, ¿sí? Así que, hermanos, nuestro mensaje, nada más quiero hacer ese énfasis en el último punto que toqué. Nuestro énfasis debe ser, hermanos, en que nuestro mensaje debe ser a las personas, para que las personas vengan al arrepentimiento y para que las personas se reconcilien con Dios. Ese debe ser nuestro mensaje, hermanos. No hay por qué adornar el mensaje. No tiene por qué usted de quedar bien con las personas al darle un mensaje. Usted hable de que las personas deben de arrepentirse y que deben también reconciliarse con Dios. Así como un día se nos predicó a nosotros, hermanos, el mensaje más claro que Dios quiere que nosotros anunciemos es este: arrepentimiento y reconciliación, hermanos. Así que, hermanos, nosotros somos ese medio, hermanos, porque somos la luz. Por eso Dios nos ha adoptado como hijos, nos ha adoptado como luz, nos ha adoptado, hermanos, como esos instrumentos para compartir ese mensaje. Hermanos, quiero que en este momento notemos este punto que prosigue de este tema, hermanos. Hay una misión muy urgente. Hay una misión urgente, hermanos, hermanas que me están escuchando. ¿Sí? Hay una frase, hermano, que escuchamos muchas veces dentro de la desesperación, dentro de tanta gente, hermano, que está ya muy estresada, desesperada en todo lo que usted se imagine. Hermanos, hay gente que ha llegado a decir: ya estoy muerto, que no hay esperanza para mí, no existe nada para mí. Hermanos, esas palabras son el grito de hombres y mujeres que viven sin amor. Son las palabras de personas que viven sin ilusiones, sin esperanzas, de hombres y mujeres, hermanos, que han perdido su confianza, hermanos, en los seres de la tierra y nada esperan tampoco del cielo, hermanos. Son personas que ya dicen: ya no hay nada que hacer por mí, ¿sí? Hermanos, hombres y mujeres que viven con el corazón destrozado, con el cuerpo marchito, hermanos, y con el alma vacía de Dios. Ese es el problema, hermanos, que la gente cuando se siente de esa manera es porque está vacía de Dios, ¿sí? Pero, hermanos, para eso Dios nos ha llamado a usted y a mí. Para eso Dios nos ha elegido, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos nosotros compartir esa palabra, para gritar, hermanos, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Hasta que nos quedemos roncos, hermanos, ¿sí? Hasta que nos quedemos roncos, que sí, hermanos, que sí hay esperanzas para la persona, que sí hay esperanzas para aquellas mujeres y para aquellos hombres que se sienten desesperados, que dicen que ya no hay ninguna esperanza. Debemos gritar, hermanos, a través del Evangelio, que sí lo hay, mis hermanos. Y que, hermanos, solamente lo puedan encontrar en los brazos de nuestro Dios. Hermanos, tan grande es el amor de Dios, hermanos, tan grandes son los brazos de Dios, más allá de lo que usted puede ver en este universo, hermanos. Si a usted le parece enorme el universo, hermanos, el amor de Dios es aún mucho más grande que eso todavía. Y eso, hermanos, para que entendamos cuánto amor tiene Dios por su creación, pero cuánto tiene también, hermanos, Dios amor por aquellas personas que quieren servirle realmente. Hermanos, dice Romanos capítulo 10, versículo 13, hermanos: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Hermanos, déjeme decirle algo. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, hay que dejar nosotros visto esto, hermanos, y debemos entenderlo. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde las primeras páginas de la Escritura, aparece claro el deseo de nuestro Padre Celestial, hermanos, en el tema de salvar al hombre, ¿sí? Y ese deseo, hermanos, no está contenido, en un conjunto de ideas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es un personaje abstracto, hermanos. Y Dios no es una figura de leyenda, como muchos lo pueden decir escrituralmente. Hermanos, Dios es totalmente y absolutamente personal. Y su preocupación, hermanos, por la salvación del hombre se hace, hermanos, visible por medio, hermanos, de un diálogo íntimo con usted y conmigo, hermano, ¿sí? Así que
Recordemos, hermanos, que Dios busca a Adán, que se esconde entre los árboles del Edén y le pregunta, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9, hermanos. También Abraham, el peregrino de Mesopotamia, le dice directamente, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Hermanos, también se dirige a Moisés y le dice, lo llama por su nombre, desde una zarza. Usted lo recuerda muy bien, ¿verdad? Lo recuerda y le dice, Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Hermanos, su voz turba el sueño de un niño que reposaba en el interior del templo, hermanos, repitiendo el nombre del elegido. En 1 Samuel capítulo 3, verso 10 dice, Samuel, Samuel. Hermanos, son pequeños ejemplos para que entiendan que el deseo de Dios por salvar al hombre, hermanos, se resume en esas páginas también del Antiguo Testamento, hermanos, y como lo dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11, hermanos, dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Hermanos, ese es el deseo que tiene Dios por el hombre. Lo quiere salvar, hermanos. Dios quiere lo mejor para el hombre, hermanos. Dios quiere, hermanos, lo mejor. Y si Él nos está dando, hermanos, hasta este momento la vida, nos está permitiendo estar en pie, no es por su fuerza, no es porque usted está bonito, ni porque usted sea capaz, ni porque usted, por su suerte, no, nada de eso. Usted está en pie únicamente porque Dios así lo ha querido. Así es. Usted está de pie solamente porque Dios lo quiere. No encontremos otra respuesta, sino simplemente que usted y yo estamos de pie únicamente porque Dios así lo quiere. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento expresa con más fuerza, hermanos, el deseo que Dios tiene de salvar al hombre. Pero hermanos, hay multitudes de textos que lo prueban, hermanos, ¿sí? Como Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿verdad? También encontramos Mateo capítulo 1, versículo 21, hermanos, cuando dice el Señor, ¿verdad? Pues su propio nombre, hermanos, Jesús, significa el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Hermanos, el apóstol Pablo se hace eco de esta gran verdad, hermanos, que estamos mencionando, ¿sí? Él está hablando sobre eso y le explica diciendo, hermanos, que la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía una profunda conciencia, hermanos, de la misión a la que Él había venido a esta tierra, hermanos, ¿sí? Nada más tomemos en cuenta, hermanos, cuando una mujer le toca temblorosamente el borde de su túnica, ¿recuerda usted eso? Y se aturde al verse descubierta, Cristo le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas capítulo 8, versículo 48. ¿Recuerdan a Zaqueo, hermanos? ¿Se acuerdan de aquel chaparrito? El publicano arrepentido, hermanos, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así se lo dijo, hermanos. Lucas capítulo 19, versículo 9. El capítulo 15, hermanos, de Lucas, déjenme decirle que es, hermanos, en sí, hermanos, el capítulo 15 de Lucas, hermanos, es algo tan maravilloso, hermanos, porque está reflejando, hermanos, la salvación que Dios quiere a través de su Hijo Jesucristo del hombre, hermanos. ¿Qué nos habla el capítulo 15 de Lucas? Nos habla del pastor buscando la oveja extraviada, de la mujer revolviendo la casa en busca de la moneda perdida, y también nos habla, hermanos, del padre esperando pacientemente la vuelta del pródigo al hogar. Hermanos, todo esto es figura que ilustra admirablemente, hermanos, el deseo que Dios tiene y que ha tenido siempre, hermanos, por salvar al hombre. Saludos, hermanos, a todos por ahí. Nuestra hermana María Isabel Cruz Hernández, que está en la radio. A nuestra hermana Jesús María Cuadra, mi hermana, Dios le bendiga, ¿verdad? Un saludo hasta por allá, hasta Guaymas, hermana, que Dios le bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Hermana y hermano, Dios quiere salvar al hombre, ¿sí? Dios lo quiere salvar. De eso no hay duda, hermanos. Pero, hermanos, nosotros creemos realmente que Dios puede salvar al hombre. Si usted no está convencido, usted está fallando. Si usted, hermano y hermana, no está convencido de que Dios puede salvar al hombre, entonces no sabemos a qué venimos. Y la otra es, hermanos, ¿realmente estamos contribuyendo al trabajo de Dios
para que el hombre sea salvo? Déjenme hacerle un pequeño ejemplo, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan del personaje de Hitler? ¿Quién se acuerda de ello? ¿Se acuerdan de Hitler, hermanos? Aquella oscura historia sobre este personaje. Bueno, hermanos, cuando Hitler empezó su carrera política en Alemania, hermanos, prometía a sus seguidores 1000 años de paz. Fíjense bien lo que hacía él. Y esa paz, hermanos, quería ganarla destruyendo a Europa, hermanos, haciendo que sus aviones llenaran la ruina y la muerte a millones de personas, hermanos. Déjeme decirle que muchas veces hay una contradicción, hermanos, entre lo que queremos y lo que hacemos. ¿Por qué, hermanos? Nosotros queremos que los hombres se salven, sí, pero hermanos, ese es el deseo de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿no estaremos como este personaje Hitler, contribuyendo con nuestro comportamiento a que las personas se pierdan eternamente? ¿Con qué, hermanos? Al no hacer nada, al ser perezosos, al no ser ejemplo, al no evangelizar, al no preocuparnos por la obra, hermanos. Si usted y yo no nos preocupamos por eso, mis hermanos, estamos siendo como Hitler, hermanos. En vez de ayudar, estamos aplastando a la gente. Así que no podemos decir nosotros, hermano, pero es que yo no falto los domingos, yo no falto los miércoles, yo doy buena ofrenda, yo no falto en los hospitales, soy bueno para la caridad, soy bueno para esto. No solamente es eso, hermanos. Dios nos ha llamado a trabajar y ahorita vamos a ver, hermanos, que Dios no tiene límites, no los tiene. La iglesia, hermanos, se limita, pero Dios no tiene límites. Así que, hermanos, el problema, hermanos, de muchos de nosotros es que no entendemos la gravedad del ateísmo que está habiendo, hermanos, a nuestro alrededor. Hay ateísmo, hermanos, en nuestra familia. Hay ateísmo en nuestra colonia. Hay ateísmo en nuestro país. Hay ateísmo, mis hermanos, también en el mundo religioso. Ya tocamos ese punto, hermanos, en el tema anterior. Hermanos, una persona no puede ser atea y creyente a la vez. Sería ilógico. Pero, hermanos, el fenómeno, sin embargo, hermanos, es actual. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué hay tantas personas, hermanos, que están viviendo una vida atea? ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo religioso ahora, hermanos, es el método que usa el ateísmo para que muchas personas caigan en el ateísmo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo religioso practica la religión como un deber más que, hermanos, sin llegar a la aplicación de la práctica como debe de ser, hermanos. En el fondo son ateos, sí. ¿Por qué, hermanos? Porque se ocupan en cumplir lo que dice el sacerdote católico, se ocupan en seguir lo que dice el pastor protestante, se ocupan en seguir las ideas de cierta persona, pero, hermanos, no se preocupan por lo que Dios dice. Acuden a la iglesia que más les conviene, acuden al mundo religioso que más les conviene, pero viven como si Dios no existiera. Hermanos, de nada sirve nosotros profesar una religión si nosotros no estamos reflejándolo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el ateísmo religioso, hermanos? Es estar ahí, entre comillas, creyendo en Dios, pero no haciendo lo que Dios pide. Eso es ateísmo, ¿sí? Hermanos, no vivir en absoluto la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto, hermanos, también es vivir una vida de ateísmo, hermanos. Hermanos, los ateos de hoy están en los púlpitos religiosos y están, hermanos, en las bancas de las iglesias y son gentes que profesan el cristianismo, entre comillas, y creen, hermanos, profesan a Cristo, hermanos, pero viven su vida como si no existiera. Es decir, en pocas palabras, no hacen la voluntad de Dios. Hermanos, el problema del ateísmo en nuestro presente, hermanos, es muy distinto al del siglo XVIII. En el siglo XVIII, hermanos, los ateos atacaban. Ellos realmente, hermanos, no participaban en cuestiones religiosas. Lo curioso es que los ateos del siglo XVIII, hermanos, que más atacaban cuando eran pequeños o jóvenes, ellos eran religiosos. Eso era lo más curioso. Pero después empezaron a atacar a Dios, empezaron a atacar a Cristo, empezaron a atacar a la Biblia, etcétera. Pero, hermanos, el ateísmo en la actualidad es distinto, hermanos. El ateísmo de hoy lo encontramos ahí en las religiones. Sí, hermanos. Porque los ateos de hoy no niegan la fe religiosa, hermanos. A quien está negando es a Dios. ¿Por qué, hermanos? Al Dios único que se manifiesta en las páginas de esa Biblia que usted tiene, mi hermano y mi hermana. Pero siguen creyendo en dioses falsos.
¿sí? Les da igual adorar al Dios vivo y verdadero y adorar a los demonios. A la gente le da lo mismo, hermanos, y eso es cruel. ¿Por qué, hermanos? No se trata de que la gente reniega de la fe, sino simplemente que la están sustituyendo. Y eso, hermanos, es otra forma de ateísmo. Hermanos, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque el ateísmo de hoy, hermanos, en pocas palabras, se caracteriza por la ausencia total de una conciencia doctrinal, hermanos. Entendamos esto. Los ateos, hermanos, lo son en cuanto al verdadero Dios, pero siguen creyendo los confusos sistemas religiosos que están envenenando el alma, hermanos. ¿Sí? Así que el ateísmo de hoy, hermanos, el ateísmo moderno, no es como el del siglo XVIII. No son aquellos que escribían libros, hermanos, que estaban bien preparados, personas que querían hacer, hermanos, ir en contra de la Biblia. No, hermanos, ahora no se hace eso. Ahora Satanás está utilizando, hermanos, el mundo religioso para que las personas no crean en Dios. Para que las personas, hermanos, no tengan fe en el Dios vivo y verdadero. Así que, hermanos, van a decir ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Sí, hermanos, tiene mucho que ver. Porque por eso, hermanos, la necesidad de hombres elegidos es por eso. Tenemos que saber a quién enfrentamos afuera, hermanos. Y tenemos que saber cuál es el problema de las personas. Y tenemos que saber cuál es la solución, hermanos. ¿Sí? Así que nosotros, mis hermanos, debemos estar preparados para esto. Hermanos, fíjese bien lo que dice, recuerden lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos. Hay otra parte que debemos notar, ¿sí? Hay un que debemos nosotros entender. Dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este texto muchas veces nosotros lo queremos hacer o lo torcemos de la manera que nosotros queremos, hermanos, ¿sí? Yo he escuchado tristemente predicadores que dicen, hermano, es que ese texto pues está hablando solamente de nuestra familia, de nuestra colonia y de nuestra ciudad. No, hermanos. Dios, hermanos, no tiene límites, entendamos esto. Dios, hermanos, no se limita. Y vamos a saber por qué, hermanos. ¿Sí? Hermanos, estamos llegando a un punto, hermanos, ahora, en esta actualidad. Hay tan pocos misioneros, hermanos. Y me estoy refiriendo aquí en México, hermanos, porque hay otros países donde yo he visto en las redes sociales cómo hay muchos hermanos, es verdad, que van a otros países y están trabajando en las misiones. Pero, hermanos, hay tan pocos misioneros que los pocos que hay, hermanos, en vez de ayudar, se critica, hermano. Tristemente, hermano, me ha tocado escuchar hermanos con mucha capacidad, con mucha edad, con muchos años en el ministerio, hermanos, que creen, hermanos, que aquel hermano que se dedica a ser misionero es un inmaduro. Creen, hermanos, que aquel hermano que se dedica a ser misionero es alguien inconstante, hermanos, y dicen, oye, no, pero es que tú tienes que estar en un solo lugar y que no sé qué y que para acá, hermanos. Y aparte, le dicen a los misioneros, ¿sabes qué? Mira, pues a ver cómo le haces. ¿Por qué, hermanos? Porque nos agarramos con lo que dice Pablo, ¿verdad? Que él dijo que nunca quiso ser carga, hermanos, pero nunca queremos reconocer el texto anterior a ese. Dice Pablo que nunca le fue carga a los corintios porque él había recibido, hermanos, salario de otra iglesia, de otras iglesias. Pero nosotros, hermanos, lo hacemos como nosotros se nos pega la gana, hermanos, ¿sí? Pero el propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido que su palabra vaya hasta lo último de la tierra, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, el deber de la iglesia, hermanos, de acuerdo al modelo de Dios, es ayudar económicamente, hermanos, para que otros hermanos lleven la doctrina de Cristo por todos los rincones del mundo. Por eso, hermanos, por eso el apóstol Pablo recibió ayuda. Por eso el apóstol Pablo, hermano, recibió el apoyo de la iglesia de Macedonia para que él, hermano, siguiera haciendo su ministerio. Hermanos, pero, mis hermanos,
si no hemos experimentado la conversión realmente como debe de ser, y carecemos de motivos personales, hermanos, vividos en el Evangelio, no podemos hablar de grandes cosas hechas por Dios en nuestras vidas. Y por esa razón, hermanos, muchas veces carecemos de fuerza y de convicción para dedicarnos, hermanos, a este ministerio tan importante que es, hermanos, predicar el Evangelio. Debemos vivir el cristianismo, hermanos. No solamente hablar de un buen cristiano, no solamente hablar de buenos cristianos, no solamente hablar, hermanos, de buenos planes, no solamente hablar de campañas, no solamente hablar de actividades, hermanos. Debemos vivir el cristianismo. Eso es lo más importante para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo demostró con su propia vida, hermanos. ¿Sí? Cristo no se preocupó, hermanos, en estar ahí viendo si iba a quedar bien su casa, si iba a quedar bien el edificio donde se iba a reunir, o si iba a quedar bien esto, no, hermanos. Lo que Cristo se preocupó es servir a su Padre, nada más. Así que, hermanos, nosotros debemos entender una cosa, mis hermanos. ¿Sí? Lo más importante que usted debemos entender, y yo como siervos de Dios, es que el hombre, hermanos, es tan importante para Dios. Tiene tanto valor, hermanos, que Cristo dejó las 99 ovejas y se puede lanzar, hermanos, de acuerdo a la Escritura, de la montaña arriba entre polvo y espinos en busca de la perdida. ¿Vale tanto el hombre para Dios, hermanos? ¿Sí? Que el diablo puede movilizar todos sus recursos para arrebatarle el alma. Y tanto vale el hombre para Dios, hermanos, que Cristo dejó su trono en el cielo, sufrió y murió en la cruz para salvarlo. Ahora, usted se puede preguntar, entonces sí vale mucho el hombre para Dios. Sí, hermanos, vale tanto. Pero si para Dios vale, ¿por qué para usted y para mí no vale? ¿Por qué usted y yo no nos preocupamos por las almas, hermanos? Dejémonos de preocupar por edificios lujosos. Dejémonos de preocupar, hermanos, por gastar tanto dinero en actividades que no nos dan tanta edificación, hermanos. Mejor ocupemos nuestro tiempo, hermanos, en hacer lo que Cristo quiere. Ir por las almas, hermanos, predicarles de Cristo, hermanos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Nosotros decimos que el hombre para Dios vale mucho. Predicamos y podemos seguir predicando, hermanos, nosotros que Dios le da mucha importancia al hombre, pero hermanos, nosotros no le damos la misma importancia. Y esa es una contradicción, hermanos. ¿Sí? Tenemos que arrebatar a todas las personas, hermanos, del peligro eterno que los está amenazando, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados para eso, para arrebatar a la gente, hermanos, que está en peligro allá en el mundo, hermanos, que están en peligro de perder, hermanos, la comunión con Dios eternamente. Y usted y yo, si no nos preocupamos, nadie más lo va a hacer, hermano. La mejor tarea, hermanos, que un hombre puede hacer en este planeta, hermanos, es la de reconciliar al hombre con Dios. Hermanos, y ese es el trabajo del siervo de Dios. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que ser siervo de Dios, ser predicador, ser, hermanos, misionero, ser evangelista, hermanos, es la profesión más difícil que usted podría llevar. Y déjeme decirle, hermano, que resulta mucho más sencillo ser abogado. Resulta más sencillo ser médico o ser ingeniero o ser escritor, hermanos. Ser un siervo de Dios, hermanos, es lo más complicado que hay en este planeta. Por eso pocos se atreven a hacerlo. Por eso pocos se atreven, hermanos, a servir a Dios. Con ese fuego, hermanos, como el que veíamos al principio de este tema, en los programas anteriores, como el fuego que sentía Jeremías. Ese fuego, hermanos, que era la presencia de Dios en él. Hermanos, la primera condición que debemos tener usted y yo como siervos de Dios, debemos ser hombres y mujeres espirituales. ¿Sí? Debemos ser hombres que estemos viviendo, hermanos,
estemos viviendo el Evangelio como debe de ser. Que mantengamos un diálogo, hermanos, constante, diario, hermanos, y familiar con nuestro Padre Celestial. Déjenme decirle, mis hermanos, que lamentablemente, tanto el mundo religioso y también tristemente dentro de la iglesia, hermanos, se está dirigiendo, hermanos, o hay una tendencia de traer, hermanos, personas bien estudiadas, hermanos. Quieren para los púlpitos hombres sabios, pero no santos. Quieren personas que posean títulos universitarios, que sean llamados doctores, que deslumbran, hermanos, el auditorio con sus frases, hermanos, pero no están teniendo hombres espirituales. La vocación de cristiana, hermanos, puede mantenerse hermanada con el conocimiento intelectual, sí, hermanos, pero más que hombres sabios, escuchemos bien, más que hombres sabios, los púlpitos, hermanos, están reclamando hombres que sean poderosos en espíritu, es decir, que sean espirituales. Hombres que penetren, hermanos, los corazones con las verdades cristianas. Que hagan temblar, hermanos, la conciencia del hombre, para que provoquen, hermanos, que esa persona venga al arrepentimiento. Así que, hermanos, recuerden que Apolos era un predicador elocuente, ¿sí? Con mucho conocimiento de la Escritura, hermanos, y era una persona entusiasta. Así lo dice Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Sin embargo, hermanos, no sabemos hasta qué punto los mensajes penetraban como los hacía Pedro. Pedro, hermanos, era de escasa cultura humana, pero, hermanos, la diferencia entre Pedro y Apolos es que Pedro, hermanos, tenía un poder espiritual grande, es decir, era un hombre espiritual. Y las multitudes inconversas, mis hermanos, interrumpían las predicaciones de Pedro para decirle, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Hermanos, estos son los siervos que Dios necesita en este momento, hermanos. Estos son los siervos que Dios está urgentemente necesitando. Hombres poderosos en espíritu, es decir, hombres espirituales que convenzan a los inconversos de sus pecados, hermanos, pero que también condenen la falsedad de quienes se hacen llamar cristianos y actúan como paganos. Sí, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Y déjenme decirle, hermanos, que hay peligros actuales que se están viendo y que tristemente, hermanos, se van a hacer más grandes si no entendemos lo que somos. Hay un peligro, hermanos, que corre como siervo de Dios, que corremos como siervos de Dios. Y ese peligro, hermanos, es dejarnos arrastrar por los adelantos técnicos y burocratizar el trabajo, hermanos. Fíjese bien. El siervo de Dios debe pensar continuamente en que es un enviado al mundo, no un director comercial. Debe pensar el siervo de Dios que es un hombre con un mensaje del cielo, no un burócrata. Y debe pensar el siervo de Dios, hermanos, que es un salvador de almas al servicio, hermanos, de Dios. Somos comunicadores, somos portadores, pero jamás debemos entender o debemos comprender o debemos pretender ver, hermanos, el modelo de Dios como una empresa. No, hermanos, simplemente somos siervos, hermanos, al servicio del Altísimo. Es todo lo que tenemos haciendo. Hermanos, tristemente, hay predicadores que quieren hoy, hermanos, al hombre en el templo, quieren a la gente en el templo, escuchando los sermones y dejando el dinero en la tesorería, hermanos. Es lo que más les interesa. Hermanos, el hombre, para este tipo de hermanos, muchas veces es solamente un número de teléfono, una ficha en los archivos del despacho, hermano. Muchas veces solamente es eso, ¿sí? El hombre, hermano, se está convirtiendo en un cliente en la iglesia. O sea, al que hay que atender
No por lo que representa en sí para Dios esa persona, sino porque la banca donde yo me reúno necesita de gentes para que se llene, hermanos, ¿sí? Se necesita para que la banca del edificio donde yo voy esté lleno, y por las cantidades de ofrendas que estas personas están dejando. Pero estamos olvidando, hermanos, que el propósito original de Dios es que las personas vengan para ser servidores. Hermanos, y hay un terrible resultado de una época tan mecanizada, hermanos, de una época tan materializada en todos los en todo lo que usted pueda imaginarse, hermanos, socialmente. Así que, hermanos, hay algo que estamos olvidando muchas veces dentro de como siervos de Dios. Estamos olvidando, hermanos, la parte humanizada en el siervo de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿En qué sentido? El siervo de Dios debe practicar las relaciones humanas lo más frecuente que le sea posible, hermano, ¿sí? Debe cultivar su trato con el hombre, penetrar en los problemas del hombre, identificarse con las alegrías de las que están ahí, hermanos, participar de sus angustias, compartir la felicidad de ellos, hermanos. En resumen, el predicador debe ser un hombre profundamente humano, hermanos, pero también el siervo de Dios en general. Recuerden que el tema es la necesidad de hombres elegidos, así que este consejo es para todos, hermanos. Este consejo es para todos, ¿sí? Cristo, hermanos, a pesar de sus muchas ocupaciones y del poco tiempo que estuvo en la tierra, hermanos, hablando de Cristo, nos dejó un admirable ejemplo de humanidad, hermanos, sí. Su vida estuvo caracterizada por el trato continuo con individuos y con multitudes, hermanos. Entonces, el elemento humano, hermanos, le rodeaba desde el nacimiento al Señor. La posada donde nació Cristo, hermanos, estaba llena de hombres. Por los caminos andaban y cabalgaban grandes caravanas de hombres en dirección a Belén. En las montañas se oían voces de hombres que cantaban al cielo. Y cuando Cristo, hermanos, cumplió 12 años, no le encontramos en la meditación silenciosa, hermanos, sino que estaba rodeado de hombres, hermanos. Él nunca estuvo solo en ese aspecto. Él siempre tenía contacto con los hombres, hermanos, con las personas, preguntando y respondiendo, conociendo los problemas de las personas, y se estaba identificando con ellos, hermanos. En pocas palabras, Cristo lo que estaba usando, hermanos, es la empatía, algo que usted y yo debemos usar como siervos de Dios. Y así, hermanos, fueron también los 3 años del ministerio que relatan los evangelios, hermanos. Siempre estuvo entre hombres. En ocasiones se quejaba de las personas, pero siempre estaba entre ellos, hermanos, ¿sí? Nunca los dejó. Esa fue la diferencia. Dice que alimentaba a las multitudes hambrientas, ¿recuerdan? Caminaba entre apretadas filas de enfermos. Cristo se abría paso entre madres que le aclaman, y alzaba en brazos a los niños. Hermanos, a los cojos tomó de la mano para que anduvieran, a los ciegos abrió sus ojos muertos, a los leprosos les sanó sus carnes ulceradas, a los endemoniados limpió sus atormentados espíritus. Hermanos, Cristo recorrió las aldeas, penetró en los pueblos, hermanos, andó en los caminos, navegó en lagos, en mares, hermanos, pero siempre estuvo entre hombres, entre grandes grupos de hombres que nunca, hermanos, abandonó, hombres a quienes Él había venido a ayudar. Y esa ayuda, hermanos, se le quería proporcionar directamente Él, ¿sí? No dictando órdenes desde la mesa de un despacho, hermanos. O sea, Cristo, en pocas palabras, no vino a sentarse, hermanos, y decir, a ver, ustedes apóstoles vayan y hagan esto, por favor. A ver, ustedes siervos, vayan y hagan esto, por favor. Yo me quedo aquí sentado nada más, sin hacer nada. No, hermanos. Cristo fue y penetró, hermanos, se ensució. Sí, hermanos, caminó. Vivió, hermanos, el Evangelio en su propia carne, el Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, déjeme decirle que hay otro problema. No solamente hay el problema de que podemos caer en una organización burocrática, hermanos, dentro de la iglesia. Y no solamente estamos hablando, hermanos, de que
de que podemos perder el sentido de lo que somos, hermanos. Hay un problema, hermanos, dentro de la iglesia que debemos nosotros recalcar y hacer énfasis, hermanos. La iglesia, escuchemos bien, hermanos, porque se involucra usted y me involucro yo, todos. La iglesia que no lleva a cabo obra misionera, hermanos, está negando su propia naturaleza. Las instituciones, hermanos, en todos los países, cumplen con el trabajo que marcan sus fundadores. ¿Sí? Hermanos, la iglesia es una institución de origen divino, hermanos, no es de origen humano. Y está fundada, hermanos, el propósito original de la iglesia por Cristo, hermanos, fue fundada para llevar al mundo el conocimiento del verdadero Dios. Y toda iglesia, hermanos y hermanas, que no cumple con este propósito, está traicionando las intenciones del fundador, que es Jesucristo. Sí, hermanos. Se ha dicho, y es cierto, hermanos, que Dios tenía un solo hijo. Y Cristo, hermanos, fue misionero. Cristo no vino a estar sentado solamente, hermanos. No vino solamente a decir, pues yo me quedo en una sola congregación y ahí me voy a hacer eterno, ahí me voy a pudrir. No, hermanos, Cristo no dijo eso. Cristo, hermanos, vino a hacer la voluntad de Dios. Cristo vino, hermanos, a ser misionero. En la sinagoga, hermanos, de Nazaret, ante los doctores de la ley, Jesús dio a conocer su programa, hermanos. Cuando a propósito, fíjese, el libro de Isaías, para dejar bien claro que había sido enviado por el mismo Dios que ellos adoraban. Vean lo que dice, hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Quiero leer esta parte, hermanos, para que entendamos cómo Cristo veía su ministerio, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, en pocas palabras, Cristo dijo, vine a servir a mi Padre, no me viene a servir a mí, no vine a agradar al hombre, no vine a quedar bien con nadie, simplemente vine a hacer lo que Dios me está diciendo. Así de sencillo, hermanos. Así que si nosotros, hermanos, creemos que solamente reunirnos y ser caritativos, hermanos, y ser buenos, con eso nos basta, estamos equivocados, hermanos. Cristo vino a ser misionero. La iglesia, hermanos, que no lleva a cabo una obra misionera en su congregación, hermanos, podemos ser motivo de ser culpables de traición a Dios. Sí, hermanos, porque el propósito original de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Hermanos, Cristo solamente estuvo por aquí un lapso de 3 años y medio en la tierra. Pero hermanos, hablando me refiero en su ministerio, ¿verdad? Pero hermanos, esos 3 años y medio de su ministerio, de Cristo, fueron años de trabajo, hermanos, arduo. Fueron de intensos recorridos por ciudades y aldeas, hermanos. Vean lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35, hermanos. Recorría Jesús toda la ciudad, fíjese bien. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, hermanos, del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo, hermanos. En el pueblo, perdón. Hermanos, Cristo fue a las aldeas y a las ciudades a predicar, hermanos. Así que si nosotros somos de los que pensamos, no, hermanos, que yo solamente predico en mi ciudad y en mi colonia, porque más para allá no puedo hacerlo yo, hermano. Usted está equivocado, hermano. Y usted, hermana, está equivocada también. Cristo fue, hermanos, a las ciudades y a las aldeas a predicar el evangelio. Eso fue, hermanos, con su propia vida nos demostró qué es lo que teníamos que hacer. Hermanos, Cristo eligió a personas y eligió a hombres para que lo ayudaran. Primero fueron 12, ¿recuerdan?
después fueron 70, después fueron 120, después fueron 3,000, después fueron, hermanos, también 5,000, y se incrementó el número de personas que se iban uniendo, hermanos, al propósito original de Cristo, que era predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, nuestro Padre Celestial mandó al Señor Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo envió a sus discípulos. Hermanos, la idea misionera siempre ha estado en la mente de Dios, hermanos. La iglesia que no cumple hoy en día con esta obligación, hermanos, entonces podemos considerarnos como una iglesia infiel. Sí, hermanos, porque el propósito original de Cristo es ir a predicar a toda criatura. Es ir y predicar el Evangelio. Es preocuparse por las almas, preocuparse por todo, hermanos, todo lo que está sucediendo en la sociedad, hermanos, por el ateísmo que hay ahí, hermanos. Pero nosotros no nos preocupamos por eso, hermanos. Fíjese bien, Dios, hermanos, no tiene patria. Dios no tiene raza. Dios no tiene nacionalidad. Dios no puede limitarse, hermanos. El amor de Dios es universal, hermanos. Y lo dice el texto de Juan capítulo 3:16. Porque dice que Dios amó ¿a quién? Amó al mundo, no habló a una persona. Dios amó al mundo, hermanos, de una manera tan grande que entregó a su propio Hijo para redimir a todas las personas. Hermanos, la vocación misionera de la iglesia debe tener un alcance más allá de su propia ciudad, hermanos, entendamos esto. Si Dios amó al mundo y si Dios ama al mundo, la iglesia, hermanos, que somos nosotros, el pueblo de Él, no podemos amar tan solo a una parte de este mundo, hermanos. La iglesia que limita las actividades a solamente en su propia ciudad o a su propio país, hermanos, pudiéndose extender a otras partes, entonces somos siervos infieles, hermanos. Cristo fue nuestro mayor ejemplo y lo sigue siendo. Porque Él, hermanos, no tuvo límites. Él fue a las aldeas, fue a las ciudades a predicar el Evangelio. Porque Él sabía que tenía una misión que hacer. Hermanos, Marcos capítulo 1, versículo 38. Voy a ir finalizando, hermanos, me quedan 3 minutos. Se me fue muy rápido el tiempo, hermanos. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dijo Cristo esto? Porque para esto he venido. Así lo dice Marcos 1:38. Hermanos, ¿entendemos a qué hemos venido para Dios? Nosotros, hermanos, estamos al servicio de Dios. Ni nuestras ideas, ni lo que creemos que está bien, ni las comodidades, ni nada de eso, hermanos, encajan en el plan de Dios. Lo único que encaja es que usted y yo nos humillemos delante de Él y digamos, heme aquí, Señor, envíame para hacer tu voluntad. Es lo único, hermanos. Así que, hermanos, Dios mediante, los espero el día de mañana, a las 8 de la noche, para dar conclusión a este tema, hermanos. Pero recuerden algo, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 18. Quiero que nos quedemos con esta cita, hermanos, para el día de mañana. En ese sentido, hermanos, Cristo rindió cuentas a su propio Padre de la actividad misionera que Él estaba haciendo aquí en la tierra, hermanos, ¿sí? Y le habló de quienes en el futuro continuarían esa misma obra misionera. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, fíjese bien, tú, Padre, me enviaste al mundo, así yo los voy a enviar a ellos al mundo. ¿Entendemos? No hay por qué torcer, hermanos, estos versículos. No hay por qué decir, no, hermano, no se refiere a ir a otro país o a otra ciudad. La palabra de Dios, hermanos, es, y el propósito de Dios
es, hermanos, continuar predicando, continuar, hermanos, haciendo esta obra hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, el alcance de esta misión es universal, hermanos. Mateo 28, versículo 19, hermanos. Id y hacer discípulos. ¿Qué dice? ¿A tu colonia nada más? Haz discípulos solamente a donde tú alcances, a donde tú puedas. No. Dice, haz discípulo a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y hermanos, así que vamos a continuar con este tema, pero vamos a terminar en este momento. Y les agradezco a todos. Y también pido disculpas por aquellos, algunos mensajes que llegaron por ahí, hermanos, pero el tiempo se me fue rápido. Pero gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios, ¿verdad? Y también por estar conmigo en esta tarde. Y hermanos, que tengan una bonita tarde, hermanos de Dios. Y por ahí, hermanos, me están pidiendo que dentro de un ratito más pueda conectarme, hermanos. Así que dentro de un ratito me van a volver a ver, hermano. Dentro de un ratito me van a volver a ver. Y si es posible, vamos a continuar el tema, hermanos, de una vez. Ya que estamos entrados, en un ratito más, hermanos, podemos comentar. Hermano Elino Acosta, gracias, mi hermano. Gracias por sus comentarios. Y gracias también, hermano, por estar al pendiente. Gracias por sus bendiciones y por el ánimo que nos da. Y, hermano, le pedimos oración por un servidor para que sigamos adelante en este ministerio. Hermanos, termino la transmisión en este momento, pero nos vemos dentro de una hora. Dentro de una hora volvemos. Y si es posible, en esa misma hora vamos a terminar el tema. Así que los invito a que dentro de una hora regresen conmigo. Que Dios les bendiga.